tardes a todas y todos. Es un gusto volver a verlas en este espacio que se llama Líderes que Transforman. Estoy retomando nuevamente este canal para presentarles a una persona muy especial para mí. Él es un gran profesional, es fisioterapeuta y administrador en instituciones de salud, con una sólida formación académica y vasta experiencia en la rehabilitación, especialmente en las áreas de hidroterapia y atención integral a personas con discapacidad. Su experiencia pues va muy enfocada al trabajo que hacemos en la parte social, porque él trabaja con familias, con las familias de los pacientes, las cuales son clave en el éxito profesional y en la recuperación de los pacientes con discapacidad. Además, su rol como docente y coordinador en el ámbito académico y de investigación refleja su compromiso con la formación continua y la mejora de los servicios de salud en la rehabilitación. Él es Edgar Iván Hernández Sánchez. Muchas gracias por aceptar colaborar, aportar en este espacio. Te doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues él es de Colima y pues muchas gracias, Edgar, por estar aquí. Muchas gracias, Isis. La verdad, muy contento, muy agradecido. Diosidencias de encontrarme con personas así, comprometidas con lo que hacen. Y yo creo que esa pauta que dices de retomar esta parte del camino en Internet y estar por ahí compartiendo con ustedes este tipo de temas, pues es trascendental. Es algo que se puede figurar con todos los profesionales. Y yo creo que todo lo que hemos charlado, lo que hemos congeniado como amistad y ahora en esta parte virtual como colegas y colaboradores, pues es algo como muy bueno, ¿no? Relativamente ser esta red de profesionales en la salud, de profesionales que intervienen con todas las poblaciones que estamos trabajando como pacientes, como clientes, y esa parte esencial de comentarlo, por ejemplo, que dices el currículum de la persona que va a estar aquí entrevistada, que vamos a estar aquí en el conversatorio, pues es algo como relativamente aterrizar como profesionales, cómo interactuamos con los demás, cómo podemos colaborar con los demás, cómo es dar una herramienta de no tan separados en el actuar ético con la demás persona, porque también es de valores, ¿no? Es trascendental en esa parte eh, retomar los valores como profesionales de la salud. Y yo creo que este espacio, al ver tus entrevistas anteriores con los demás colaboradores, pues algo que pueden llevar desde su contexto social, ¿no? De su contexto de práctica diaria y retomarlo como una parte de dedicarse a la excelencia, dedicarse a mantener ese auge de trabajo bien hecho, de un trabajo colaborativo y de un trabajo transdisciplinario, porque yo creo que desde un equipo clínico que a veces se vuelve muy, eh, pues, eurocentrista o egocentrista, ¿no? Es a veces como delimitado pertenecer o colaborar o hacer equipo y entonces es ahí donde pues desconocemos qué hace el otro. Yo creo que esta parte de darme la tarea de lo que hace trabajo social, ver las entrevistas, de cómo intervienen, pues es el gran engranaje que fusiona a todos los profesionales y no solamente decirlo de voz, ¿no? Porque yo creo que el que colabora en una institución pública, privada, en una institución donde se hace valer el oficio de profesión, es bueno como que correlacionarlo con lo que estamos haciendo día a día. Es algo que nos atañe, o sea, no, nos define como profesionales, nos defiende ante ciertas situaciones hasta legales, en cuestiones de buenos términos, de buenos tratos. Y yo creo que en la parte contemporánea de la medicina, pues es bueno ya correlacionarnos con los demás profesionales porque no somos únicos, aunque todavía exista ese efecto, ¿no? De la bata blanca, lo que diga la cuestión clínica, médica es lo que vale, pero a veces que esa parte de contexto que no podemos definir, que no podemos controlar, es algo que nos puede teñir de más profesionales con experiencia ardua y que yo creo que el valor de los procesos o de los protocolos propuestos por ustedes pues son muy favorables. Te agradezco mucho por esta invitación. Me extiendo mucho en esta parte de agradecimiento porque yo creo que uno a veces quisiese como resumirlo, pero me he notado en la charla contigo
que ha sido muy satisfactorio, muy enriquecedor, muy, pues así como un parteaguas desde una mirada diferente, ¿no? Que es algo bueno porque también uno aterriza ciertas cosas que uno tiene que valorar en su profesión. Pues muchas gracias a ti. Y fíjate que ahorita que ves, a mí me llamó mucho la atención cuando cuando platicábamos de este efecto de la bata blanca, que pasa en muchas profesiones y en mi profesión pasa mucho. Y coincidíamos en esta parte también de la rehabilitación. Pero antes de platicar como más a fondo de esto particularmente, a mí me gustaría conocerte, Edgar, que nos platiques quién eres, de dónde eres, cómo es que entras a este mundo pues de la rehabilitación, de la parte profesional, cómo te fuiste formando, quién eres. Mi nombre, Edgar Iván Hernández Sánchez, los dos apellidos más comunes en México. Alguien de pueblo, zacatecano, con una filosofía estoica, con el desarrollo profesional, compromiso profesional de desarrollar mi ser, la excelencia en lo que hago. Es algo que me ha definido constantemente. Resiliente, yo creo que en la parte de profesional he sido muy resiliente porque las fallas en el sistema, como lo veíamos a veces en las pláticas, que hay ciertos contextos que uno no puede controlar y eso a veces también uno lo define. Eh, Me he desarrollado, yo soy del estado de Zacatecas, me he desarrollado en Colima como técnico superior universitario en fisioterapia y he estudiado después la licenciatura en fisioterapia, encaminándome a que era algo novedoso en ese tiempo y ya con más de 7, 8 años en esta parte ya de ejercer la profesión, me he preocupado y me he ocupado, yo creo que eso es lo más importante, en referenciar lo que es la fisioterapia en México, porque yo como profesionista, al tener como una nula identidad, que eso nos pasa a todos cuando salimos ciertamente de la escuela, el salir y decir, bueno, ¿cuál es mi identidad en este desarrollo, en este engranaje, como lo comentábamos al principio, de profesionistas? Me ha llevado a ser partícipe de varias cosas. Una, el desarrollo de ciertas especialidades, otra, el desarrollo literario o de obras literarias de fundamentos hacia la práctica profesional como identidad misma. Y otra, pues como por ejemplo el perfil profesional, que es otro tema que muy comúnmente está dando, porque, por ejemplo, acá en mi sentir, como profesional, al encaminarme a una incertidumbre de desarrollo de una licenciatura y no saber cuál es ese contexto de la fisioterapia en México, pues sí me daba una insatisfacción propia, ¿no? Era como, estudié esto, pero pues ahora cómo empiezo, cómo inicio, cómo se desarrolla aquí en México. Y pues después, esa resiliencia misma, como comentaba al principio, me ha dado las herramientas para poder fortalecer lo que estoy haciendo, o sea, para darme cuenta que en realidad yo creo que el ejercer, el dedicarse a la excelencia, la concientizar lo que estoy haciendo, o sea, pensarlo desde un sentido lógico, cómo lo estamos manejando como profesionistas, da un hincapié de desarrollo de otros profesionales o otros colaboradores, otros profesionales, alumnos, que desinhiben muchas inseguridades del profesional, ¿no? Es algo que yo creo que como todo profesional nos ha costado. Me dicen ciertos colegas, por ejemplo, que soy un líder en ese sentido y ahora en tu programa aquí en YouTube, ser un líder que cambia el contexto. De repente no me siento un líder, de repente me siento una herramienta propia, ¿no? Una herramienta propia de la profesión. Y eso en constructo, o sea, en desarrollo de mi mismo desarrollo profesional me he ido desenvolviéndome a capacitarme, porque yo creo que eso es lo que ve uno en un líder, ¿no? Cuando ya tiene una profesión o cuando ya tiene un liderazgo en cierta especialidad, es como, ahora tengo que hacerlo éticamente correcto, ¿no? Entonces, pues me he ido capacitando, especializándome en cierta área, en no serlo todólogo, porque yo creo que en la medicina contemporánea ya la especificidad de las cosas te desarrolla a que ya seas más específico en ciertas áreas. Entonces, yo también no me considero todólogo, considero que soy una herramienta, un proveedor de esta información, de desarrollo de la excelencia, de seguir animando,
de seguir inspirando, de seguir orientando y enfocando lo que es mis herramientas de trabajo, porque es lo que hacemos día a día. Es algo que yo creo que como profesional me ha costado muchísimo trabajo ser autodidacta en el desarrollo de mi profesión. Yo creo que contándolo así, yo creo que todos los que estamos viendo este tipo de charlas consideran así conmigo en mi historia, consideran parte verídica de mi historia porque todos hemos tenido ese parteaguas de inseguridad de lo que es la profesión, el desarrollo, el paradigma de volver a lo mismo, las burbujas, como te comentaba, en cada uno de los estados, se ha visto un desarrollo desfasado, aunque seamos vecinos de estados. Yo aquí en Colima exactamente veo el desarrollo profesional diferente, ¿no? Y una cosa es pues cómo está la profesión y cómo es que está el profesionista. Entonces, se ha ido desenvolviendo muy desigual, se ha ido desenvolviendo muy desinformado, se ha vuelto muy adecuacionista, por ejemplo. Entonces, a mí me tocó esa transición precisamente porque fui la primera generación y como todos los profesionales que salimos a ese pie, fuimos el experimento universitario porque al fin y al cabo fue un experimento de docencia, fue un experimento de plan académico, fue un experimento de esa primera generación, de que si no la echaste a perder, pues salió adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esa formación me ha llevado, ¿no? Como persona a inspirar, a practicar profesionalmente mi desarrollo académico. Eh, es algo de mí, me gusta mucho hablar, yo creo que del parte contextual, me cuesta trabajo hablar de mi persona porque yo creo que te comento ese partido de conocerme como persona, me gusta mucho el ser autodidacta en el desarrollo de ciertas cosas y eso yo creo que ha marcado mucho de lo que he desarrollado, o sea, al fin y al cabo eso te ocupa tanto que viene realizando esta primera obra original literaria de la fisioterapia en México. Entonces, es un primer tomo, la idea es desarrollar un segundo tomo, pero ya lo iremos desarrollando conforme la charla, porque digo, yo creo que esa parte de desarrollar el que soy yo como persona es cómo es que es esa parte ¿no? de herramienta hacia la formación en fisioterapia que en México. Pues, está súper interesante esta forma crítica que tienes. Creo que también em, esto que hacen las escuelas en la formación, este, que muchas veces a lo mejor inicialmente tenían un objetivo y en el camino van replanteando nuevas cosas. Yo te puedo compartir que en mi carrera, en muchos momentos se ha reestructurado los planes de estudio y se ha dado un enfoque, porque también los contextos y las necesidades cambian. Y también, pues, en medida como las escuelas o las carreras van viendo en dónde se tienen que enfocar los profesionales, pues van haciendo estos cortes, ¿no? Estos cortes que a veces pues no nos benefician a todos y sobre todo pues que no todas las personas tienen este enfoque crítico de parar y decir, bueno, esto sí funciona, esto no funciona y lo puedo complementar con tal o cual cosa. Y justo me gustaría que nos platicaras un poquito, porque a mí me llama muchísimo la atención, la forma como tú te especializas, cómo es que vas entrando de lleno a la fisioterapia acuática. A mí me llama mucho la atención cómo lo haces y lo estuvimos platicando en algún momento y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, cómo lo haces, cómo entras aquí y empiezas pues a involucrarte en este campo. En la parte de la fisioterapia acuática, en aquel tiempo todavía se denominaba terapia acuática. Contextualmente o conceptualmente, ya a veces digo las palabras y denoto que siempre tiene que haber algún significado en esas palabras, pero en la parte del contexto primero, yo inicié la carrera de licenciatura en fisio y después de eso digo, bueno, voy a salir como un licenciado en fisioterapia y de ahí tengo que especializarme en algo pues que me guste, porque yo creo que va a salir más generaciones y bueno, van a
va a venir una competitividad propia, ¿no? Del desarrollo de la profesión. Entonces, aquí en Colima hace mucha calor y yo creo que hasta ese sentido de lógica de mi cuerpo era algo que siempre les platico y es algo anecdótico. Relativamente siempre estoy sudando, ¿no? Entonces, es algo raro porque relativamente pues, yo vengo de Zacatecas, hace frío, ¿no? Y yo tenía como esa parte de mucho sudor. Llego a Colima y yo en la parte del área de estimulación temprana o en el área de piso o en el área de laboratorio, pues siempre estaba empapado. Yo decía, bueno, ¿dónde estaré en un área donde esté cómodamente, sin sudar, sin acongojarme, ¿no? Sin cuestiones personales? Y decidí, tuve en la balanza dos áreas de oportunidad. Una, equinoterapia, que era la parte con el equino, el trabajo de desarrollo con la equinoterapia que me he ido desenvolviendo junto con alguna otra profesional que actualmente te voy a comentar su historia, o el tanque terapéutico, pero yo creo que fue más la cuestión de poner en la balanza dónde es que se iba a desarrollar más bien mi trabajo, porque, por ejemplo, me ponía a pensar, tener un caballo, tener esa área grande para poder desenvolver todo un lienzo, toda una parte de campo para poder estar trabajando con el caballo, pues me era difícil, ya que no era yo de aquí. Y en esa parte encontré un espacio ya en mi parte laboral donde había una alberca terapéutica y esa alberca terapéutica pues estaba mal gestionada, pues ahora sí que costo-beneficio de la cuestión de la creación de la misma. O sea, a veces que las instancias crean un espacio, pero no hay la parte de capacitación para desarrollarlo como se debe de ser. Entonces llegué, gestiono, ¿no? Empiezo a gestionar de que se empiece a arreglar esa área porque pues, estaba desensolvada, no tenía agua porque tenía alguna avería, cosa que siempre pasa en todas las albercas, ¿no? Y entonces empiezan a invertir y ya empiezo yo a visualizar, digo, este es mi campo de actuación y aquí es donde yo puedo empezar a trabajar esa especificidad de mi trabajo. Entonces, pues empiezo a buscar capacitaciones nacionales e internacionales en el área y es ahí donde ya me empiezo a empapar de todo un camino diverso, porque yo creo que esa parte de la búsqueda es cuando uno sigue un camino eh, errado, porque hay veces que las capacitaciones pues no son de buena calidad, o hay veces que los internacionales no te avalan aquí en México, o hay veces que te cuestan en dólares, pero de todos modos no es como muy válida acá en México. Entonces, pues yo viví todas esas malas experiencias, todas esas partes de mal gusto para un estudiante que recién quiere invertir en su educación. Y entonces ese parteaguas me dio el interés, o sea, no lo vi como un obstáculo, lo vi como una parte de expertise de decir, bueno, entonces en México relativamente necesitamos capacitación de calidad, necesitamos especialistas del área en México que estén contextualizados a la realidad de México, de cómo se está realizando, ¿no? Entonces, ese parteaguas de esa área laboral donde empecé a trabajar tanque, pues fue con el trabajo experimental, el trabajo de ciertas metodologías, de ciertas técnicas que al pasar del tiempo se venían declinando porque pues te la venían como la panacea del área y después tú veías que en la práctica no te servía de nada. Lo costoso en dólares aquí en México no era algo pues muy adecuado, ¿no? Entonces, eso me llevó a especificarme más, a buscar un poquito más la ley, la parte de las lagunas constitucionales en México para la capacitación, de buscar cómo era esa parte de regulación en las capacitaciones, de lo que uno malmente llamado certificación, pues tiene cierto valor, un diplomado tiene cierto valor, cierta caducidad del mismo. Entonces, pues ya me quedo en esa área específicamente más de 7 años en el tanque y empiezo a desarrollarme con cierta población, porque yo creo que para eso también se tiene uno que especificar con qué tipo de población se trabaja. Y eran chicos neurológicos. Entonces, ese parteaguas de la experimentación, de un camino errado, de una experiencia no satisfactoria para mi desarrollo profesional, me vino
encaminando a la especificidad de desarrollar las competencias y habilidades aquí en México. Porque yo creo que ya en este sentido, en este estado donde estoy ahorita, de desarrollo de esas competencias, de formación de calidad, yo creo que es lo que tiene que generar todo profesional. O sea, tienes un tipo de herramientas, pero siempre no te justificas con el tipo de baterías, con el tipo de bibliografías utilizadas. Siempre es como algo existe, ya existe, pero no se puede modificar. Entonces, esa parte de trabajar colaborativamente con otros profesionales, el desarrollar mi metodología de trabajo, el desarrollar una práctica dentro de esa área ya más específica al contexto mexicano, me ha ido desenvolviendo conforme a otros temas internacionales, con unas comisiones científicas internacionales, como un liderazgo internacional, porque ya es una línea presente en México, porque aún así ha habido muchísimos profesionales y de hecho hicimos un tipo de encuesta a nivel nacional. El desarrollo de todos ellos ha sido errado conforme a las capacitaciones que han tomado. No dice uno de pésima calidad, sino que no están contextualizadas o armadas para el diseño profesional de lo que es un fisioterapeuta aquí en México. Y más porque pues a veces desde el plan educativo pues no viene esa materia. Yo lo comentaba con algunos otros colegas que muchos de ellos están de plano en ceros en esta área y más si yo llego a contextualizarlos o a decirles o a exigirles que se pongan en ciertas competencias y habilidades si ellos todavía no tienen esa incertidumbre de lo que es la creación de una especialidad. Entonces, se ha venido a hacer un consenso de expertos a nivel internacional primero y ya después a la parte de difusión, a la parte nacional de un marco territorial que es México, para poder prediseñar competencias y habilidades de México en fisioterapia acuática, ¿no? Entonces, es algo que nos ha encaminado en bien, es algo que, como dices, ha sido difícil y al final fue con una necesidad nata, ¿no? De aprender en una área que yo escogí con muchísima pasión, que fue una necesidad fisiológica para yo sentirme a gusto y desenvolverme en un área que en realidad sea provechosa para el paciente, porque ya ahora me doy cuenta, por ejemplo, algunos colegas en Chile que hacen esta investigación más a fondo sobre la parte de la bioética en las prácticas de hidroterapia, implica que pues uno también tenga esa conciencia de lo éticamente correcto hacia el usuario. El usuario está totalmente en su autonomía de escoger mi servicio, sí. El paciente está con todo el entendido, la beneficencia de todo lo que es mi servicio, sí. Entonces, toda esa parte de valores éticos y morales a la hora de nosotros poder impartir un servicio que a veces lo dejamos de lado, pretendemos que todo lo que vendemos va a ser beneficioso para la sociedad, pero a veces no nos podemos a detener que los pacientes también tienen esa autonomía de decidir qué servicio les sirve o qué servicio prefieren antes de poderte escoger a ti, ¿no? Entonces, como terapia complementaria, como terapia de primera instancia, como profesional que se necesita estar ahí. Entonces, yo creo que esa pauta de ir desarrollando la especialidad ha costado muchísimo porque te comentaba, es una burbuja diferente, pero yo creo que es el entendido que ya estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que si no tomamos esa batuta, ¿no? Esa parte como de meta, pues la práctica profesional va a ir como un poquito más lenta, va a ir un poquito más sesgada porque todo profesional toma como definición de cada uno, o sea, tomas tú como tu parte, cómo lo defines, tomas tu necesidad de comprender la materia como tú la prefieras. Entonces, yo creo que ahí estamos ya un poquito a un paso más allá de especificarse y más porque está acrecentándose la necesidad, ¿no? Y ahora sí viene como esa parte del mercado, de la red de prácticas profesionales o de la red de prácticas privadas, donde ya se implica que más profesionales den ese plus, ¿no? De servicio. Y así es como me definí. Yo creo que fue algo más sobre la ocasión, te digo que fue como más ese desarrollo profesional, el interés propio
Y yo creo que la permanencia ha dado que ni la pandemia nos detuvo, por ejemplo, que veíamos esa pauta de declaraciones de, pues, ¿por qué no hacer de utilidad el tanque, ¿no? Entonces, en pandemia también fue un boom que para mí fue el remasterizar el trabajo, porque pues en tanque es el servicio uno a uno, ¿no? Entonces, el estar en pandemia era pues de buscar soluciones de, estás el uno a uno, pero si está el tanque y tiene todo saneado y tiene una ventilación correcta, puedes tú salirte o puedes tú estar adentro del tanque y puedes seguir funcionando. Entonces hubo todo un consenso de expertos para hacer esa parte de utilidad de lo que es un área, ¿no? Yo creo que eso fue algo que me dio más el interés de seguir creando, porque la pandemia para mí fue como un respiro en cuestión de soluciones, ¿no? De soluciones para definir hacia dónde iba con este proyecto, porque es algo que no solamente ha sido mío, hay muchos colegas interviniendo en este desarrollo profesional, pero yo creo que en el entendido de siempre ser los mejores, siempre ser, pues con esa actitud de esfuerzo profesional, de desarrollar nuevas habilidades. Y la parte de Kino, precisamente en pandemia, yo creo que ya fue cuando me dio un respiro el tanque, se fue, cerraron todas las instancias, el tanque pues era el servicio uno a uno, no se podía realizar, y tenía esa amistad, ¿no? De una colega que actualmente está estudiando fisioterapia. Ella es filósofa, es coaching en equinoterapia, y después dice ella, pues oye, yo estoy trabajando con chicos especiales, con chicos con discapacidad, y pues yo necesito aprender tu área porque es algo que yo quiero desarrollar en la fisioterapia, en una equinoterapia ya con un aspecto clínico. Entonces le digo, pues adelante, tienes que hacer esa parte como eh, profesionista para poder encaminar tu profesión a mayor desarrollo. Y es ahí que en pandemia estuvimos realizando algunos proyectos de valoración en piso y de valoración en caballo, y también me he ido desenvolviendo en ese sentido, solo que ahí he llegado a cierto nivel, ¿no? Muy básico, porque yo creo que para el entendido de todos los que van a visualizar este video, esta entrevista, para realizar la parte de Kino, es como antes yo pensaba, por ejemplo, para estar en la alberca tú tienes que saber nadar o tienes que saber ser un instructor de natación o yo antes lo pensaba así, tienes que saber esa parte de todos los estilos para ser una seguridad en el tanque o en un centro acuático, ¿no? Entonces yo no contraponía mis competencias con esas porque yo no sabía nadar en ese tiempo, yo no sabía qué requisitos se necesitaban para ser un instructor en natación, y yo lo veía así. Y ya después decía, no, pues es que relativamente yo soy todo un profesional inmerso en una área específica. Y es lo que mismo ahorita se está como consensuando, porque para subirte a un caballo, pues tienes que ser caballerango, ¿no? En este sentido, acá en México tienes que ser quien sea el conocimiento del caballo, un buen, eh, tiene un nombre específico, ahorita no me recuerdo, pero para esa parte tú tienes que ser un buen jinete, perdón, un buen jinete, y pues tener las habilidades clínicas para poderlo fusionar. Y entonces todavía yo creo que esa parte ha delimitado esa área un poquito para que se desarrollen competencias y habilidades, que sí hay muchísimos profesionales en México que se estén desarrollando en esta área, pero hay mucho que un profesional de diferente carrera pueda inmiscuir en ese medio. Por ejemplo, hay terapia acuática con enfoque en psicología, o hay terapia acuática con enfoque en educación especial, o hay terapia acuática con enfoque en otro profesional. Entonces, el apellido que le da ahí la terapia acuática, de hecho, esa misma denominación de la terapia acuática, implica que otro profesional intervenga, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese medio, que es la alberca o que es el tanque terapéutico, implica que haya un profesional que esté abordando sus técnicas o sus metodologías de trabajo con su enfoque. Entonces, es ahí donde esa delimitación del medio tiene que ser más especializada. Entonces, por eso ahora
Por ejemplo, para nosotros que somos fisioterapeutas, pues yo digo, vamos a denominar fisioterapia acuática para que sea el mismo profesional quien regule esa gestión de servicio y que se complementa con un terapeuta ocupacional, que complementa con un entrenador deportivo de natación, si complementa con un instructor de natación, pues esa parte se haga un círculo de práctica profesional, porque al fin y al cabo, pues tampoco somos solos. Y entonces es algo que me he ido como fusionando este tipo de área con algunos otros servicios, como con algunos otros profesionales, porque todos tenemos cabida en ese medio. Es lo mismo el jinete, que puede dar cabida a un fisioterapeuta y pueden hacer una mancuerna para el trabajo, ¿no? De esta parte colaborativa hacia una población en común. Entonces, es un camino de esfuerzo colaborativo. Es difícil porque yo creo que desde el sentido de la práctica, pues genera costo-beneficio para ambos, costo-beneficio de la necesidad para la población. Y hay veces que esa parte delimita muchísimo las herramientas de trabajo, o sea, el contexto tal cual. Entonces, yo creo que sí hay muchos lugares donde hay este espacio. Falta mucho la comunicación entre profesionales para que haya esa propia derivación o pronta derivación del paciente, pero pues es que también hay que delimitar. Yo siempre les comento, por ejemplo, como profesionales, si tú como profesional de instructor en natación para ti es un cliente, para mí en fisioterapia es un paciente. Entonces, esa distinción sí tiene que ser muy, muy clara, ¿no? Porque pues, sabemos que la adjudicación de usurpación de funciones es muy dada en estos tiempos, ¿no? Y muy poco regulada. Y entonces es ahí donde uno tiene que ser pues, lo más correcto, ¿no? Y lo más, pues así que promulgar con esa parte de hechos para poder después desarrollarlo en nuestra práctica. Entonces, pues es así como nosotros podemos estar encaminando siempre a quien está a nuestro lado y siempre poderlo como, pues, enrolar en lo que es lo más correcto posible y lo que pues nosotros podemos como denominar como concreto, porque si no de ahí viene esa mala praxis o viene esa desinformación o viene como que yo entendí esa parte de lo que comentaba Iván, entonces es ahí donde ya se distorsiona mucho, ¿no? Y depende mucho el contexto de cómo lo podemos estar desarrollando. Yo creo que todos tenemos una área de trabajo en específico, solo que sí hay que pulirla y ser conscientes de lo que estamos haciendo para poderlo desarrollar con, pues con ese ánimo de poder desarrollar un trabajo de no todólogo, ¿no? De que sea específicamente y que cada uno de estos también tengan sus competencias. Sí, fíjate que ahorita estaba pensando justo en eso. Creo que en el área de salud hay grandes retos con respecto al desarrollo de habilidades que te permitan, sí, manejabas, por ejemplo, el tema de la ética, ¿no? Sí realizar el trabajo de manera ética, respetando al paciente, respetando los principios de la ética, que es el que ellos puedan decidir si quieren o no el servicio, pero no solamente la ética en relación al servicio al trabajo profesional que haces, sino también entre nosotros como clientes o como compañeros de trabajo en las áreas de salud. Y justo los retos para trabajar en equipo, para la comunicación, para poder resolver los conflictos o la toma de decisiones dentro de las áreas de salud, es algo que se tiene que reforzar todo el tiempo, porque sí, algunos terminan haciendo cosas que no les corresponden, este, o, y demeritando a veces hasta el trabajo de otros profesionales, y a veces es una cuestión hasta como de egos, ¿no? Y el que nosotros aprendamos a respetar, aprendamos a comunicarnos y también el desarrollar las habilidades y las competencias necesarias para poder hacerlo. Yo en mis cursos siempre les comento, estas habilidades son básicas, deberíamos de tenerlas dominadas desde que somos chiquititos porque son las competencias humanas, son las que nos hacen relacionarnos con los otros, tener
vínculos, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas con las que trabajamos. Y hay muchas personas que no necesariamente, a pesar de que tienen una especialidad o han desarrollado habilidades técnicas, las habilidades humanas o las habilidades que tienen que ver con las acciones o con las actitudes son las que les hace falta reforzar. Y creo que sí es un área de oportunidad muy interesante. Yo vi que dentro de tu formación tú sí manejas esta parte de los servicios de salud, como de la gerencia en los servicios de salud. Este, y justo es eso, o sea, estas habilidades gerenciales o de líderes para aprender a hacer sí tu trabajo, pero también a trabajar con equipos de trabajo o hacer equipos de trabajo que sean eficientes, que sean eficaces y que traten pues, con toda ética a los pacientes o a los usuarios ya sea de una institución pública o privada. Y también no solamente al paciente como tal, sino también esta parte familiar, que creo que además eh, es muy compatible con lo que nosotros hacemos en trabajo social. Este servicio o este acompañamiento que damos a las familias en estos procesos de salud y en el congreso en donde nos conocimos, porque les cuento que yo conocí a Edgar en el congreso de Ciudad Victoria, en el congreso de rehabilitación de Ciudad Victoria. eh, Hablaban mucho de esta parte familiar y a mí me hizo mucho sentido porque, pues, porque es ahí en la familia donde se desarrollan estas habilidades y donde no necesariamente todos los profesionales tienen pues, la habilidad, pero también el conocimiento de las estructuras para poder dar un acompañamiento a las familias. Y me gustaría que nos comentaras un poco acerca de cómo ves tú que influye el entorno dentro de las familias en la rehabilitación de los pacientes. Sí, de hecho, esa parte que comentas de gestión se está viendo actualmente. O sea, no es algo, yo creo que de mucho tiempo, es algo que yo creo que nosotros tenemos que fortalecer como profesionales. Lo comento esto porque ya se ha creado, por ejemplo, en México una red de práctica privada, o sea, de fisioterapeutas en la práctica privada, que eso también delimita el contexto del mercadeo, ¿no? De la parte de dirección de cierta área que englobe el servicio de fisioterapia acuática, de que englobe cómo es que queremos visualizar un correcto engranaje o correcto proceso, ¿no? Para el desarrollo de estas mismas, porque hay veces que nosotros sabemos que el servicio va a crecer, ¿no? El servicio en esta área o la demanda en este servicio, o lo he visto en mi área que se ha demandado demasiado el servicio, la necesidad del mismo, de la misma capacitación. Y esto pues acrecenta que ahora la injerencia o la dirección sea una herramienta propia de cada uno de ellos, porque también si ellos están capacitados, pero no saben el costo-beneficio de lo que va a desarrollar esto para la población o su comunidad, esto no va a tener un sentido. O sea, es algo que yo creo que se está actualizando, es un tema que recién impartí en la parte de la primera jornada en la red de fisioterapeutas de la práctica privada, y es ahí donde nos dimos cuenta de ciertas encuestas propias hacia los alumnos, de que saben las herramientas, tienen las habilidades, pero después no saben esa parte de gestión y dirección. Y yo creo que sí, para eso también es toda otra carrera, ¿no? Y aquí en México, pues no se diga que pues tienes que llevar otra, pues una maestría, un diplomado en esa parte de área en expertise, porque pues todo conlleva la capacitación continua, el desarrollo de la misma. Pero es algo que se está desarrollando, es algo que es novedoso también para nosotros, que no se tiene un buen desarrollo de la misma, pero yo creo que se está pues puliendo conforme el tiempo. Y en el sentido del desarrollo familiar, pues yo creo que para toda la comunidad, el núcleo de la familia que implica la deficiencia o la vivencia de una discapacidad en la familia
el área como tal, o sea, la parte fisioacuática, siempre se ve esa la parte de los tres aspectos, la parte preventiva, la parte rehabilitatoria y la parte lúdica recreativa, porque pues, el agua también es diversión. Y pues implica que también veamos un contexto más allá, por ejemplo, las actividades outdoor, que implica que sea, por ejemplo, actividades de eh, para surf, por ejemplo, que tuvimos actualmente aquí en Manzanillo, una asociación que trabaja con personas con discapacidad, toda la noción de un deporte para las personas con discapacidad en el surf y en el mar, ¿no? En aguas abiertas. Y entonces toda esa dinámica de desarrollo de esa área, de ese deporte, implica una ventana de oportunidad. Una, al desarrollo mismo de ese deporte, porque pues es también un paradeporte, ¿no? Y que ese desenvolvimiento de ese tejido social que se va a crear al desarrollar ese mismo es como creación de una necesidad. Al usuario o al paciente nunca se le va a dar por enterado que hay esa área de oportunidad si no se le lleva, si no se le encamina a ciertas áreas de oportunidad. Entonces, muchos de ellos que se desenvuelven, por ejemplo, ahora que hicieron un excelente trabajo en las Olimpiadas en París, que visualizábamos a los mexicanos que llevan años, ¿no?, en las clasificaciones y esta vez tomaron bastantes medallas en oro o en plata y que son grados que conllevan muchísima preparación y de hecho es algo que yo creo que aplaudo muchísimo en el sentido de contexto de red de prácticas en el contexto de la discapacidad, ¿no? Porque es una proyección tremenda. Y hablando aquí, por ejemplo, en la cuestión familiar, desde un sentido lógico, por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo. Siempre cuando vas hacia una área, a un centro acuático, a una albercada del primito, siempre son las personas más segregadas de esa área, ¿no? Son siempre las personas con más dificultad de acceso a esas actividades. Entonces, la participación o la misma restricción de la participación de las áreas acuáticas siempre es algo que delimita. Entonces, si nosotros lo vemos como un sentido de participación activa, de deporte, de recreación, de ocio, porque también las personas con discapacidad necesitan esta parte de ocio, y necesitamos nosotros también conocer cómo es que se va a desenvolver esto más allá, una proyección a futuro. Yo lo comentaba al principio en el precongreso, que es muy difícil que visualicemos a una persona, y más en la parte infantil, cómo lo queremos ver a futuro. Yo creo que nadie nos ponemos a pensar cómo vamos a visualizar a ese chiquitín con discapacidad en tantos años más, ¿no? Porque es incierto y más si el contexto es un poco restrictivo. Entonces, siempre tendremos que voltear hacia atrás o siempre tenemos que visualizar cómo es que lo queremos proyectar, pero con las herramientas actuales. Tenemos esta área de oportunidad en el agua, podemos proyectarlo, por ejemplo, yo siempre les digo, si agarra pasión en el agua y yo visualizo que las condiciones de adaptabilidad son muy buenas, yo ya le puedo pasar la batuta al instructor de natación. Y puede ser un deporte para toda su vida. O sea, puede ser para natación. Y es algo que yo lo veo como una integración social en la cuestión de la participación y sus actividades diarias, porque ya eso implica otro rol, otra dinámica, otras amistades, otro contexto, su familia se une más para la participación de ese deporte. Es algo como que ya se desteta de mi parte. Yo creo que también nosotros tenemos cierto límite dentro del medio y me lo dio mucho a consentir en mi idea de que yo fui instructor de natación primero, antes de ser fisioacuático, ¿no? O sea, antes de decir, bueno, me voy a dedicar a esto, pero ya en la fisio. Entonces, digo, yo para hacer esa parte de compartir lo que yo tengo y que yo sé que los instructores, la mayoría son muy buenos en este sentido de enseñar las competencias natatorias, pues yo voy a decir, este chico tiene todas las habilidades propias para seguir el desarrollo común, porque nunca va a estar, o sea, no va a ser una parte de siempre estar conmigo, de permanencia en mi área, va a traslaparse a una alberca semiolímpica, ¿no? Con otras condiciones, con otras barreras arquitectónicas, entonces ahí es donde yo considero que esa parte de trabajo de familia es visualizar transporte, visualizar ingreso y egreso de la alberca, visualizar todos los contextos que es para poder
tener los equipos necesarios para su práctica en el agua, todas las herramientas hasta la vestimenta, el traje de baño, el gorro, los pañales para alberca, etcétera, etcétera, que conlleven todo un rol de familia para poderlo desenvolver en esa área. Yo ahí veo hasta dónde es capaz la familia, en vez de encapsularla en mi área y decirle, aquí se va a quedar siempre y yo le voy a estar haciendo la parte de acondicionamiento físico en la parte del agua y yo voy a estar fortaleciendo en cierta zona y luego, o sea, nunca va a ser un pececito en el agua. Entonces, yo creo que esa parte de considerar los objetivos más allá de lo que es nuestra propia carrera implica que visualicemos qué es lo que quiere desarrollar el familiar. Mucho de esto va porque los papás con los chicos con discapacidad siempre dicen, es que lo llevo con el maestro Iván porque va a natación. Le digo, no, es una parte de fisioterapia acuática, es toda una herramienta diferente y estamos visualizando cierto objetivo. O sea, es una parte de educación propia, ¿no? Siempre estarlos educando para que no denoten esa diferencia. Y ya le digo, después de eso, si él tiene esa habilidad y ya se desarrolla sin mi presencia en el agua, o sea, que ya sea independiente en el agua, yo lo puedo pasar con otro profesional que él le va a impartir esas competencias y habilidades propias para el desarrollo de habilidades deportivas y que puede ser su caminar de aquí en adelante. Entonces, el reeducar mucho esa parte les da un sentido de pertenencia a cierto grupo de deporte, de identidad, hasta cierta parte de como de grupo social, ¿no? De deportistas paralímpicos en la parte deportiva, ¿no? Y pues ahora sí que un foco de atención a la inclusión, porque pues si hablamos de esa palabra nos hemos quedado muy cortos. O sea, si seguimos hablando por separado nos hemos quedado muy cortos en la integración de esas personas con discapacidad. Entonces, si nosotros somos una barrera, o sea, yo a veces les digo, me estoy quedando corto contigo. ¿Por qué? Ah, digo, porque tú ya debes estar aquí, aquí, aquí y aquí. Ah, pero es que me gusta estar aquí con usted, me gusta estar trabajando en el tanque, me gusta... No, sí, yo sé que te encanta, pero toda esa parte es un complemento de tu área. O sea, es un complemento de tu área de rehabilitación. Tú puedes hacer esto, esto y esto en un centro acuático regularmente, ¿sí? Y visualicemos esa parte del checklist de favores, ¿no? De parte de factores a favor de lo que tú puedas hacer. Y es así como que uno encamina a toda la familia, ¿no? A desarrollar más compendio de habilidades o compendio de herramientas, porque pues es todo un acompañamiento hasta de ser como el, el, el que conlleva cierto rol de expertise en el área, aunque uno no sea padre, por ejemplo, aunque uno no tenga hijo con discapacidad, uno tiene que enrolarse en ese sentido de lo que es cómo desenvolverse un rol con un hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, sí es difícil porque a veces sí no se comprometen y cuando no se comprometen, pues no se ve un resultado. Y a veces sí se comprometen de más y de hecho sobreexplotan las habilidades del chico, ¿no? Porque a veces también hay que decirlo de esa manera, a veces que también los explotan, los truenan. Le digo, es que de tanto que estamos ahí, truena al chico, ¿no? Pero esa parte de encaminarlo, decirle, mira, puedes llevar esta parte de pasito a pasito y todo velo documentando, te vas a dar cuenta de todo lo que estás haciendo ahorita tiene un porqué a futuro. Y entonces es cuando ya uno se enrola más en esa creación de planes a futuro con todos los chicos con discapacidad y más en un área que yo siempre le digo es de traslaparlo. O sea, pasas tus objetivos de tierra, rehabilitación aquí al agua y del agua te me lanzas a tu actividad cotidiana, ¿no? Y era el comentario al principio, por ejemplo, y ahora se integran, van al río con mayor seguridad, no van en un sentido de camping al río, ya van a la albercada del primito, se van a la alberca, están disfrutando, se divierten, hay una inclusión familiar, hay un desarrollo del entendimiento de que la discapacidad no te limita a ese tipo de áreas y entonces es ahí donde ya yo digo, hice mi trabajo, con esta familia hice mi trabajo, se enroló muy bien y esto fue como que una parte de que yo cuando no esté o cuando yo falte, ¿no? En cierto sentido, siempre se lleven algo de esta área, ¿no? Que cada día a día visualicen esa pauta. Entonces, es algo que con los padres de familia se encausa porque pues es un duelo que yo creo que también uno si se es débil de mente, se lo puede uno llevar,
pero yo creo que en ese sentido de en vez de preocuparnos, ocuparnos, siempre le digo, mire, no, en vez de preocuparse por cierta sonda, pues ahora cómprame el parche para taparlo y meterlo al agua, ¿no? O si es que, no sé, que el pañal, pues ahora hay que buscarle unos ecológicos. Y entonces buscar la solución rápida para que ellos también visualicen que no está todo el mundo en su contra, ¿no? Porque a veces eso pasa cuando ellos se sienten pues ya en una población vulnerable que delimita que ellos puedan acceder a este tipo de actividades. Entonces, sí es algo que nos enrola a todos y yo creo que nos compete a todos los que estamos ya ejerciendo y a todos los que estamos como estudiantes a pues escucharlos porque los papás son los expertos en los chicos, ¿no? Yo creo que yo he aprendido más de los papás que de ningún otro docente, porque los papás son quien te guía en el entendido de cómo tratar a una persona con discapacidad. Y ellos se enrolan, tú tienes una hora con ellos, pero ellos se enrolan las 23 horas que restan del día. Entonces, es algo que yo creo que sí se tiene que tener resiliencia del entendido de cómo tratarlos y cómo uno también puede no quedarse corto con su intervención también. Es algo que les aconsejo muchísimo a todos los que se involucran y también de no patearlos, porque relativamente a veces que no por darles ese consejo de derivación a un profesional experto en alguna área, pues siempre nos los queremos como quedar o ya cuando vemos que no fusionó ninguna de las intervenciones, lo derivamos y ya es demasiado tarde, porque pues obviamente la parte infantil es como muy crítica, o sea, muy en tiempo, y eso a veces pues nos limita, ¿no? Nos limita el hecho de que ellos puedan estarse favoreciendo de otro profesional. Sí, creo que lo que mencionas es súper interesante, porque finalmente las familias son las que toman las decisiones y en medida como ellos estén comprometidos, estén motivados y tengan las herramientas y la información necesaria, es como pueden guiar a su paciente para que pueda, para acompañarlo a tomar estas decisiones. Esta parte del deporte se me hace súper interesante y a mí particularmente lo que me enseñó este congreso es la necesidad que existe de acercar la información a las personas, a las personas que realmente lo necesitan, el conectarnos como profesionales para poder fortalecer la práctica profesional y dar mejores servicios. Creo que eso es una de las cosas como que más rescato, porque pareciera, bueno, cada uno en nuestra expertise, que trabajamos en un mismo lugar, pero cada quien pues, en su cubículo, ¿no? Haciendo su actividad y demás, pero creo que sí nos fortalecería más el estar comunicados, el trabajar en equipo, en lo que comentabas hace rato, ¿no? En estas habilidades, de respetar el trabajo, de trabajar, de aportar valor al otro, por medio de nuestro trabajo profesional y sobre todo esta parte de acercar la información, total a las personas que acuden a realizar el servicio, pero también a las que aún no acuden a realizar el servicio. O sea, creo que sí hay mucha gente y hay en la parte cultural hay todavía muchos mitos con respecto a la discapacidad y muchas personas no necesariamente asisten a pedir ayuda o a pedir los servicios. El servicio del DIF pues está abierto a todas las personas, pero obviamente también pues están em, estas desigualdades sociales en donde no todos tenemos el privilegio de tener acceso a la información. Y justo desafortunadamente las personas más vulnerables son las que tienen mayor incidencia en este tipo de necesidades que se tienen que aprender o en este tipo de problemáticas, ¿no? Que es lo que a nosotros nos compete en trabajo social, ¿no? Ver las problemáticas, y detectar las necesidades de las personas. ¿Tú qué oportunidades, Edgar, ves en el área que tú manejas, en el de la rehabilitación? Sí, de manera, pues, profesional, pero también, no sé, social.
para, pues para trabajar en ello. ¿Tú qué necesidades son las que tú visualizas? Somos partícipes de un modelo adecuacionista en México. Eso nos ha llevado a retroceder muchísimos años. Es algo que nos ha costado trabajo porque somos mecanicistas. Yo siempre le digo que somos mecanicistas por el sentido de optimizar en todos los procesos. Y la misma persona que pueda hacerlo de 10 personas lo va a hacer, ¿no? Y es algo que acá nos delimita muchísimo porque yo creo que el que hace eso, pues tiene que hacerlo bien. Y a veces no es así, a veces relativamente el que no se comparta el trabajo, ¿no?, con los demás profesionales es lo que limita el pateo, ¿no? Yo siempre digo, pateamos al paciente y al final él no sabe distinguir entre un servicio de calidad o un servicio deficiente. Y el que también él no sepa o no tenga que escoger, también eso nos implica como parte trunca, ¿no? Como parte muy varada en lo que es un buen desarrollo de nuestra profesión. Yo creo que como profesionales, en primera, visualizar esa identidad, en primera de lo que estamos haciendo, no para ser recelosos de lo que estamos haciendo y de lo que no pueda hacer el otro, sino que visualizamos qué es lo que tenemos como identidad de competencias y habilidades. Al saber esto, tú identificas que tengo que ser A, B y C de mi profesión. Y A, B y C en un modelo biopsicosocial ya implica que tengamos todo este panorama más abierto. Yo siempre, como Moshe Feldenkrais comentaba, yo no quiero cuerpos flexibles, yo quiero mentes flexibles. Y es algo que pues, nos cuesta trabajo desaprender. Es algo que implícitamente vamos desde la carrera ya con ese chip de comernos el mundo. Y sabemos que visualizamos y ya vemos a la persona que hace lo de 10 personas, ¿no? Visualizamos al compañero que hace lo de 10 personas, ya visualizamos la instancia que tiene ciertas barreras estructurales, ya visualizamos la otra instancia de trabajo que nos delimita sobre las competencias profesionales, ya visualizamos que hay un montón de barreras y ese puede ser el camino, relativamente ese puede ser el camino. Yo creo que no va a ser nuestro obstáculo, va a ser nuestro camino el desarrollarnos desde un sentido práctico de nuestra carrera, de un sentido más de razonamiento clínico y crítico, porque no solamente hay que conllevarnos con el diagnóstico, sino que críticamente qué estamos aportando de beneficio social o de beneficio contextual a este usuario, porque si no nos estamos quedando cortos en las competencias. O sea, si estamos dando un sentido de un trabajo que resolucione solamente su dolor y no visualizamos que trae otras comorbilidades, por ejemplo, pues no estamos interviniendo integralmente, por más que a veces lo queramos ver así. Entonces, eso a veces delimita el no poder dar o tener esa incertidumbre de poder dar un consejo más allá de tus áreas porque no sabemos esa identidad propia y no sabemos diferenciar en lo que es una parte de medicina tradicional, por ejemplo, con la parte de la medicina basada en la evidencia. Y mientras no sepamos nosotros eso, y mientras nosotros no sepamos el desarrollar un buen diálogo más coloquial, porque a lo mejor de repente aquí podemos hacer términos muy rebombantes, ¿no? Y lo podemos complicar, pero si no lo hacemos coloquial para el paciente, para el familiar, desde un contexto más vívido, es algo que no se va a entender, es algo que va a pasar por un oído, va a salir por el otro al paciente, al usuario. Y eso, pues a veces recicla, ¿no? A este tipo de poblaciones, porque ellos también no entienden dónde es su lugar. Es esa parte donde tú puedes dar o denotar que ya está rehabilitado, pero no está habilitado, o sea, relativamente no está con alguna noción de identidad, tampoco su paciente, tampoco el usuario o la familia, a dónde es que pertenece en la parte, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que truncan la parte educativa, ¿no? O truncan el desarrollo profesional de las personas con discapacidad, cuando ellos tienen muchísima capacidad o cuando muchos tienen esa oportunidad. Y si tú no canalizas, si tú no complementas, por ejemplo, con trabajo social, ese tipo de banderitas rojas de necesidad de orientación a los espacios, porque los hay, ellos no van a ir
o sea, ellos no están al día a día, aunque tengan las herramientas electrónicas, aunque tengan las partes digitales donde se los pueden dar, ¿no? Ellos sí necesitan esa parte del buen consejo, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales y como profesionistas estamos a tiempo de hacer ese cambio. Va a costar muchísimo porque ya ahora hay más competitividad y todo tiene que ir avanzando más rápido por la creación de la misma información. O sea, ahora yo digo, estamos creando una especialidad en fisioacuática y el mercado ya está rebasado de certificaciones en fisioterapia acuática de dudosa procedencia. Y entonces es ahí donde dices, entonces, ¿a qué vamos a enmarcar? Si vamos a enmarcar a los profesionales que vayan de aquí en adelante o a todos aquellos profesionales que ya tienen esas competencias y habilidades que se están enmarcando en otra metodología. Y eso a veces también delimita el desarrollo de buenas prácticas, porque al fin y al cabo todos tenemos como ese entendimiento de lo que es nuestra área y pues al no tener como bien definido tu plan de trabajo, pues ahora sí que haces de todo, ¿no? Haces lo de 10 personas en una persona. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad tremenda, es un área joven, considero joven porque son pocas las generaciones que han salido en este proceso y que todos los que ya estamos ejerciendo, considero que tenemos que hacer ese cambio generacional. Tenemos que hacer ese cambio de desaprender, tenemos que tomar en cuenta todos los antecedentes, visualizar cómo vamos a futuro y eso nos va a dar una pauta de práctica continua, de todos los días estar haciendo cosas nuevas y pues ahora sí que actuar sin, o sea, siempre siendo el mejor, ¿no? Sin la parte como de alevosía sobre el otro, ¿no? Porque yo creo que esa parte de no compartir lo que generas, pues eso delimita mucho lo que es nuestro diálogo. Y al fin y al cabo yo quiero dialogar con alguien del norte con el mismo lenguaje o con la misma calidad de servicio que se está ofreciendo aquí en la parte de México Centro o la parte de Sur, ¿no? Que todos ellos estén en esa misma sintonía sin atropellar lo que es un marco contextual, que su comunidad va de cierta manera, pues tampoco atropellar esas ideologías, pero pues eso es lo mismo que da el paradigma, o sea, esa parte de volver a lo mismo con la comunidad con discapacidad, de tenerlos siempre como que pausados en el desarrollo, pues nos va a estar delimitando el desarrollo profesional actual. Mientras no nos demos cuenta de ese sentido, vamos a seguir jalando, como dices, cada quien para su comunidad, cada quien para su profesión, y eso nos va a tener truncados muchísimo tiempo. Es algo que por humanismo, yo considero que ya por humanismo, en la realidad actual, en lo de voltearnos después de una pandemia, el voltearnos a ver cara a cara con un usuario, con un cliente, con un paciente, ya es diferente. Ahora sí que ya necesitamos hacer ese cambio para que podamos generar mayor satisfacción sobre el servicio, porque de la nada va a ser que siga creciendo esto exponencialmente y no pueda ser aterrizable en tu contexto México, ¿no? Entonces, yo creo que es algo a lo que yo invito a todos los profesionales quienes estemos involucrados en esta charla, que inspiremos, orientemos y enfoquemos lo que estamos haciendo actualmente. Muchas gracias. Fíjate que cuando estuvimos platicando, una de las cosas, de las muchas cosas en las que coincido mucho contigo, es en este trabajo como gremio que se necesita entre colegas. Y no solo eso, o sea, yo voy más allá de eso, que es el trabajo multidisciplinario, donde cada quien podamos compartir lo que hacemos para respetarnos más y colaborar más, que es lo que te decía hace ratito. Pero el trabajo gremial me parece súper importante, sobre todo por lo que mencionas, porque finalmente cada quien hace las cosas como medio las aprende o como también eh, esta crítica que tenemos hacia la forma como se están abriendo las escuelas y se está educando a los nuevos profesionales. Y a partir del trabajo gremial es cuando es la única forma de homogeneizar los procesos
las técnicas, las metodologías y hacer un trabajo más eficaz y eficiente. ¿Y ustedes por ahí tienen una asociación? ¿O me Sí, platicas es el un colegio, poquito de eso? Colegio Nacional de Fisioterapeutas y Terapeutas Físicos aquí en México, la parte de la MEFI, también considerada así en redes sociales como AMEFI. Esta parte de comprender, por ejemplo, qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que antes era nuestro reto en la preparatoria, y sabemos que aquí en México fue al revés, aquí fue como la parte opcional en México, porque aquí primero fue el profesionista, fue la parte profesional y después el profesionista, perdón. Entonces, esa parte de llegar como una profesión a México, de no estar preparada en todo un marco contextual, ni legal, ni de un marco legal para la parte educativa, ni de un plan educativo, ni un plan gremial, eso a veces delimitó mucho el desarrollo de cómo poderse definir como profesionista, porque ya la profesión existe, está tomando ciertas declaraciones a la parte internacional, pero eso es de desconocimiento de cada uno de nosotros, porque las herramientas tecnológicas están ahí, solo que la parte de orientación ya depende mucho del interés personal. Esa parte del Colegio Nacional de Fisioterapeutas y Terapeutas Físicos de México implica que tengamos toda una gestión de liderazgo en la homogenización, como comentas, pero yo creo que también en la parte profesional, o sea, que México tenga un referente del ejercicio de una ocupación o un oficio sobre un requerimiento de oficio. O sea, de esta parte de estudio, de cómo se complementa la parte profesional, del ejercicio de oficio, de cómo nosotros podemos estar desarrollándonos día a día de una suma de sus conocimientos, de sus habilidades, de todo lo que comprendieron en la parte universitaria, a establecer ese razonamiento del ejercicio de la razón, de la interacción de los profesionales, de la investigación, ¿sí? Entonces, toda esta parte de colegio, de agremiarse y de buscar la identidad, también compete de que respetemos toda una historia de un colegio, o sea, la parte de un colegio nacional compete los elementos necesarios para poder proyectarnos a nivel internacional y de tener nosotros como una parte de respaldo, ¿no? Necesario para poder eh, ejercer nuestra profesión. O sea, una observación, una comunicación, un razonamiento lógico, una necesidad de satisfacción, de interés público, ¿sí? Entonces, toda esa parte como de pautas necesarias, o sea, la parte estructural de lo que se requiere para considerar un colegio, pues es quien lo va a dar. O sea, nosotros como profesionistas damos ese valor a la parte del colegio y lo fortalecemos con nuestras experiencias día a día. Nosotros tenemos como consideración, por ejemplo, de los subgrupos internacionales, creación de los subgrupos nacionales con ese respaldo. Entonces, a la hora yo de crear o de crear con todos los profesionales que estamos involucrados en el grupo de interés en fisioterapia acuática México, ya tenemos un respaldo internacional que ejerce con estas declaraciones internacionales de las competencias y habilidades requeridas. Y eso ya nos hace más competitivos a nivel internacional. Y eso lo puede hacer también con otro gremio, con otro tipo de especialistas o subespecialistas en el área de fisio, porque sabemos que está la parte educativa, pero al no ser regulada, pues necesitamos nosotros ser los reguladores para poder ejercer con mayor satisfacción nuestra carrera de especialidad. Entonces, es algo que yo comparto mucho. Yo soy agremiado más a la parte del colegio, pero ahora sí que esta parte de saber qué principios tiene, por ejemplo, la parte de la gestión de la misma, de ese colegio, la, el sentido como de pertenencia de identidad profesional, las propuestas de homologación de los planes también que se han ido dando, la actuación del marco ético actual, de que se tiene que hacer como más contemporáneo, del rubro de las profesiones, cómo es que podemos estar eh, coadyuvando más a ideas novedosas, en la carga laboral que ahora se está ampliando con los redes de práctica, beneficios de la práctica privada, los programas educativos, porque son
muchísimo los planes educativos a nivel nacional. Entonces, esa formación continua, esa docencia, esa asistencia, pues se tiene que regular con algo. Y yo voy más a esa parte como de ser un colectivo, una parte de colegio colectiva, donde todos trabajemos en nuestras áreas de expertise con mayor eficiencia, con mayor proyección, con mayor satisfacción y con una identidad propia, porque de otra manera yo seguiría remando contracorriente y esa parte no me daría frutos, o sea, no me daría un sentido de seguir luchando por creación de un área de expertise, porque al fin y al cabo, pues yo digo, bueno, entonces a mí que me va a generar como identidad o en algún momento yo quiero ejercer con esta área. Entonces, hay ciertos grupos dentro del colegio, por ejemplo, Honor y Justicia, que hace esa parte de demanda o de asesoramiento legal, de comunicación, de servicio social, de educación continua, de planificación, de conectividad internacional, que nos ayuda muchísimo esa gestión de lo que tenemos como idea aquí en la República y que nos ayude muchísimo pues a materializarlo, porque de otra manera pues solo contra el mundo no se puede. Entonces, yo es lo que hago con la parte, en la oportunidad que yo pueda, pues orientar, porque a mí me ha servido en el sentido propio para mi necesidad de grupo de interés en fisioacuática. Ya hablo con el mismo lenguaje que con mis colegas, ellos se capacitan, tenemos todo un interés en común y eso es un crecimiento profesional para la reproducción de gestión y dirección a futuro. A comparación de yo solo, creación de esta misma metodología y técnica y vender esta parte, pero pues no va a tener una proyección en el enfoque social. Entonces, es lo que nosotros queremos como que se dé cuenta la nueva generación y ese cambio generacional también, que hay la vieja escuela y la nueva escuela, de que hay esta área de oportunidad, porque también para ellos tienen que verlo como eso, no es una área como de solamente de captación, sino que ellos también se desarrollen, se desenvuelvan desde su área de expertise. Yo los invito a que busquen las redes sociales, Colegio Nacional de Fisioterapia y Terapia Física en México, o la MEFI, tal cual, y esa parte se van a dar cuenta de cómo se están lanzando las convocatorias, cómo se está difundiendo la información de interés, qué es lo que actualmente se está dando en temas selectos, y cómo se pueden orientar y acercar hacia esta parte de colegio. Es algo que yo respeto mucho por la cuestión jerárquica y también por la cuestión de identidad de México, porque es uno de los primeros colegios y es algo que yo creo que coexiste con todas las asociaciones estatales, y esto a la vez pues acrecenta muchísimo que tengamos un respaldo nacional. Sí, a mí también me parece que es muy necesario que como profesionistas tengamos ese apoyo, ese acompañamiento y la educación continua, sobre todo porque los contextos cambian y las necesidades también de los, pues, tanto de los pacientes como también de los profesionales y del país en general. Entonces, voy a poner las ligas en el video, en la parte de abajo del video, por si alguien está interesado en echarle un ojito a lo que a lo que nos estás compartiendo. Y para ir cerrando, Edgar, a mí me gustaría que como buen líder, que como buen profesional con experiencia, con estas bases teóricas, con esta visión que tienes, le puedas dar alguna recomendación a algún profesional que se esté formando y que quiera destacar en el sector, ya sea en el de la fisioterapia o en cualquier otro sector. ¿Qué es lo que tú aprendiste y que pueda acortarle el camino? Pues hacer de la virtud un hábito, hacer de todo lo que dices, pues así que trabajarlo y hacerlo, porque no de nada lo que hayas aprendido te pueda definir, tu escuela no te define, tu estudio no te define, si tú no eres un profesionista ético. Yo creo que es un entendido de todos, no solamente ser buena persona, sino que tener y cultivar todos estos valores. Y yo creo que en el sentido de estudio,
el que seas autodidacta te va a generar muchísima discusión propia, o sea, no para hacer o refutar a tu docente, sino que para que tú solo caigas en ese entendido de que todas las cosas tienen que cambiar. Yo siempre le digo a los alumnos que todo lo que no está escrito no está hecho, y eso lo vi en la obra literaria, ahora el libro de Fisioterapia en México, que no teníamos un antecedente nacional sobre lo que era nuestra fisioterapia aquí. Entonces, es algo que te ocupa, es algo que yo creo que si ellos tienen ese interés, que la mayoría en el entendido de que se les pide una tesis tesina, lo vean con todo un propósito de utilidad a su población, porque de fin y al cabo, si se hace y no hay una proyección social para el servicio de ese tipo de tesis tesina, pues pasaste de noche a la universidad. Es algo que puede pasar de 6 de panzazo. Entonces, que sea de utilidad y de provecho todo lo que hagas, siempre y cuando sea para la utilidad de tu población, de tu comunidad. Siempre es algo que yo les aconsejo de corazón, porque es algo que también te da un sentido de continuidad en tu camino profesional. La satisfacción viene después ya cuando ves reflejado todo tu esfuerzo en la proyección de los proyectos y de lo que el camino te está ofreciendo, porque ya de ahí también tú te, te declinas hacia cierto camino que te convenga, pero yo creo que en la parte de la satisfacción de un liderazgo es ser lo éticamente correcto. Tienes que saber todos esos procesos, lo bueno y lo malo de lo que vas a hacer, de lo que vas a proyectar, y, y eso, simplemente hacer de la virtud un hábito. Eso es un sentido de habilidad que yo he estado desarrollando y que les comparto de corazón. Y el ser ordenado en lo que es tu año, ¿no? Porque yo creo que como estudiante a veces sientes que es deficiente la universidad y eso es muy criticable, y a veces sientes que el docente es muy expertise para lo que es esa materia, o a veces sientes que es muy estricto, y entonces el entendimiento de lo que tú estás desarrollando a veces ni siquiera es la materia, es cómo se está desenvolviendo la materia. Entonces, ocúpate en la parte que te corresponde como estudiante, ayuda a tu docente, porque la parte docente también es una área muy, pues por ahí, cuestión de pago y en cuestión de calidad deficiente, ¿no? No lo puedo decir en general, pero en lo que me ha concernido como docente ha sido pues en ese caminar deficiente por la expertise que se tiene que generar como maestro. Pero yo creo que todos los que son los docentes han ofrecido lo mejor que tienen y el sentido más aterrizado de lo que pueden desarrollar como profesionales, y ojalá y alguno de ellos te inspire a desarrollarte en cierta área de expertise, porque pues todo se está generando muy, muy rápido, y eso es algo que tienes que tener como actitud siempre, sonar como el mejor, ¿no? No con la cuestión del ego, sino que te la tienes que creer que eres el mejor y tienes que compartir todo. Yo creo que esa parte es algo que también me ha caracterizado, el compartir, no quedarme con nada. Me canso de hablar, sí, pero en el sentido de compartirlo todo es lo que te va a estar generando este tipo de alcances, de estar en este tipo de espacios, de generar un cambio en el liderazgo de la fisioterapia y, y colaborar, porque ahora, por ejemplo, la parte de la idea original de mi colega en Puebla, de esta obra literaria, eh, no lo conozco en físico y fue todo en la parte electrónica y hemos trabajado así todo un año. Entonces, yo creo que esa parte de congeniar en las ideas de cómo trabajamos ahora con lo de trabajo en casa, ¿no? Que nos quedó mucho la idea de trabajar desde la computadora, podemos hacer cosas muy grandes, aún así no estando cerca. Entonces, lo vemos ahorita en este tipo de entrevistas que estamos en Colima, estamos en Querétaro y relativamente estamos charlando de amigos, y es algo yo creo que como todos, acercarse, asesorarse, colaborar con demás colegas, porque no sabes si tu tesis o tesina puede ser un antecedente para una investigación más grande a nivel internacional. Entonces, siempre proyectate en grande, siempre proyectate sin límites, siempre proyecta con una cuestión más humana, una cuestión más humanista de lo que quieres desarrollar y de lo que te gustaría a ti como alumno
te estén dando, ¿no? Y al rato como docente, pues lo mismo, y al rato como investigador, pues también. Entonces, en ese sentido, aterrizar de lo que tienes como competencialidades y en tus herramientas, y si no tienes y eres muy deficiente en eso, trabaja en ellas. Es algo que yo siempre les aconsejo. Y agradezco, Isis, por este espacio, me alargo un poquito en el diálogo y de repente siento que doy las ideas, pero espero ya haya quedado claro para todos los que nos estén escuchando. Algo que yo agradezco muchísimo es este tipo de espacios porque es donde uno da la importancia de lo que es ser profesionista y, y no por nada pues existe todo este tipo de espacios donde se puede uno proyectar, enfrentarse a las cámaras, ¿no? Estas deficiencias que uno a veces tiene, que puede manejar uno como retos, o esta parte del diálogo que a veces tiene uno que buscar la congruencia de lo que uno dice para que suene mejor. Yo agradezco bastante de este espacio, agradezco muchísimo las diosidencias, porque es una amistad que va a perdurar. Yo siempre soy muy amiguero, entonces pues vamos a seguir por ahí dialogando en algún otro espacio, seguramente en algún otro congreso, que no sea el último, y espero que esta parte de la entrevista sea un éxito y que quienes estén por ahí en las ligas nos sigan, en redes sociales, comentamos algunas cosas, somos críticos de todo lo que vemos, aterrizamos todo lo que tenemos para poder hacer un cambio y no quedarnos cortos en nuestras intervenciones. Es todo. Pues te agradezco mucho, Edgar. La verdad es que yo sí creo que esta amistad es para mucho tiempo, o para toda la vida, las buenas Sí, sí, sí. amistades. Y qué padre que también podamos, que coincidamos en lo profesional, que coincidamos también en la amistad. Y también en el aportar valor a este espacio que inició como una idea una idea de resaltar el trabajo que hacemos como profesionales y el valor que aportamos también a la sociedad a partir de nuestro trabajo profesional. Entonces, pues tú eres también un líder que transforma, que está transformando y que está aportando valor por medio de este libro, que me gustaría que me pasaras como que los datos también para ponerlos al calce de este video y bueno, pues eh, seguir colaborando y seguir compartiendo estos espacios contigo. Esto mucho de veras, mira, mi perrito ya está enojado. Gracias. Gracias, Isis. Pues sembraste tu semilla. Muchísimas gracias con este espacio y pues hay que seguir esta parte de discusión. No se queda aquí. Yo creo que en unos años más, si nos volvemos a entrevistar, vamos a tener más de qué hablar y qué más que estemos como desenvolviéndonos de lo que hacemos con la práctica, pero también día a día con nuestra profesión, desarrollarlo y hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias por todo este tiempo y espacio.